días, tardes, noches. Hoy me gustaría hablar sobre el creacionismo o el supuesto diseño inteligente de las formas de vida en contraposición a la alternativa de la evolución por mediación de la selección natural, descrita, entre otros, por Charles Darwin. Bien, lo que voy a exponer en este vídeo son dos explicaciones alternativas para una misma realidad, que es la tremenda complejidad y orden que observamos en las formas de vida. Una de las explicaciones es la que nos sugiere que esa tremenda complejidad y orden es el fruto de un diseño realizado por un ente inteligente, es decir, un diseño inteligente, y la otra explicación es la que nos sugiere que esa tremenda complejidad y orden es el resultado de un proceso carente de inteligencia, carente de planificación o de propósito, como lo es la llamada selección natural. Y voy a explicar por qué motivo yo me decanto por esta última explicación, por la de la evolución por mediación de la selección natural. Quizás estaréis pensando que para defender esta postura voy a recurrir al registro fósil y a autoridades científicas en el ámbito de la paleontología, la biología, la genética y cosas similares. Pero no. Lo cierto es que, aunque considero que en esos campos de la ciencia efectivamente se ha recopilado una gran cantidad de evidencias que respaldan la evolución por selección natural, este no va a ser mi enfoque. De hecho, creo que en muchas ocasiones, cuando se da el debate entre un evolucionista y un partidario del diseño inteligente, el evolucionista tiende a cometer el error de limitarse a defender la evolución, aportando pruebas y evidencias paleontológicas, mientras el creacionista cómodamente se limita a atacar la evolución, señalando lo que según el creacionista serían casos de complejidad irreducible, como órganos biológicos demasiado complejos para ser el fruto de la evolución, o supuestos eslabones que no se habrían encontrado en ciertos saltos evolutivos. Y como digo, creo que es un error por parte de muchos evolucionistas abordar de esta manera el debate, porque da la sensación de que toda la carga de la prueba recae sobre el bando evolucionista, y que si este bando no logra explicar o demostrar mediante pruebas todo aquello que les exijan los creacionistas, entonces el creacionismo tendría la razón por defecto, de forma automática. Y no, lo cierto es que no es así. De hecho, el hecho de que yo opte por la evolución en lugar de por el diseño inteligente no se basa solamente en el hecho de que efectivamente hay muchas evidencias paleontológicas y genéticas que apuntan en dirección a la evolución por selección natural, sino en que la alternativa creacionista, la alternativa del diseño, adolece de importantísimas incoherencias. Como decía al principio del vídeo, estamos ante dos explicaciones alternativas que se dan para algo muy concreto, como lo es la complejidad y el orden que observamos en las formas de vida. Lo primero que debemos pensar es si la complejidad y el orden son realmente algo que requiera una explicación. Y en este punto creo que sí. Creo que tanto los creacionistas como los evolucionistas estaríamos de acuerdo en que sí requiere una explicación. Es decir, que si un cuerpo material presenta internamente un alto grado de complejidad y sobre todo de orden o de organización interna, creo que eso sí que exige una explicación. Porque en un universo cuya tendencia general es la del incremento constante del desorden y la entropía, ese cuerpo ordenado supone una anomalía, una excepción a la norma general. Así que estamos de acuerdo en que los cuerpos materiales que presentan un alto nivel de orden y de complejidad requieren una explicación. Antes que nada, para que nadie piense que estoy usando los términos de manera ambigua, voy a aclarar que cuando hablo de complejidad y de orden, estoy diciendo algo bastante concreto y objetivable. La complejidad es la cualidad de lo complejo, y llamamos complejo a aquello que se compone de elementos diversos. Así distinguimos lo complejo de lo simple. Por ejemplo, una roca homogénea hecha de un único mineral será más simple que una roca heterogénea hecha de diversos minerales. Pero además de la complejidad,
yo remarco aquí otra característica importante que es la del orden y que encontramos en otro tipo de cuerpos físicos. Por ejemplo, en cualquier ser vivo, como por ejemplo una rana, o en objetos artificiales, como por ejemplo un reloj. En estos dos casos, no solo es que el cuerpo material de la rana o del reloj sea complejo porque esté compuesto de elementos diversos, sino que además está ordenado. Sus elementos diversos presentan una organización interna. En el caso del reloj, pues los engranajes y las agujas no están puestos de cualquier manera aleatoria. En el caso de la rana, los ojos y las extremidades tampoco están puestas de cualquier manera. Tienen un orden. Así que yo estoy dispuesto a defender que la complejidad y el orden en la materia son cosas totalmente objetivables. No es algo subjetivo o relativo que dependa de cómo cada uno vea las cosas. Es algo objetivo. Pues bien, aquí estamos diciendo que serían casos como los de estos dos últimos ejemplos, el de la rana y el del reloj, los que requerirían de una explicación especial. Y sin embargo, no requeriría ninguna explicación especial la roca homogénea, que es algo muy simple, y tal vez ni siquiera la roca heterogénea, porque aunque sea más compleja por tener más partes, pues estas partes están dispuestas de una manera caótica y aparentemente aleatoria, sin presentar ningún tipo de organización. Bien, y en este punto tengo que explicar algo que quizás podrá parecer que me estoy desviando totalmente del tema, pero no me estoy desviando. Lo que voy a decir lo voy a reconducir de nuevo al tema del vídeo. Bien, ya sé que hay algunos teístas que consideran que la existencia de cualquier cosa, incluida la roca más simple, requiere una explicación, y que esa explicación es Dios. Es decir, ellos no piensan que solo los cuerpos altamente complejos y altamente ordenados y organizados exijan a Dios como explicación, como diseñador de ese orden, sino que la mera existencia de cualquier cosa exige la explicación de Dios, incluidas las cosas simples como la roca. El ejemplo más claro que se me ocurre sería el de Gottfried Leibniz cuando se preguntaba ¿por qué el ser y no la nada? ¿Por qué existe algo más bien que nada? Y claro, cuando la pregunta que se plantea es esta, cuando lo que sorprende no es la complejidad o el orden en algún objeto concreto, sino la mera existencia de cualquier cosa, por simple que sea esa cosa, entonces estamos en otro debate, en otro ámbito. En este caso, responder a esto con Dios, es decir, ofrecer a Dios como respuesta a esa pregunta de ¿por qué existe algo en lugar de nada? A mi juicio es no resolver absolutamente nada. Porque si lo que nos sorprende es la mera existencia de cualquier cosa, no vamos a resolver esta duda con algo como Dios, que es una entidad que también estamos afirmando que existe. Es decir, que estaríamos en el mismo punto, no nos habríamos movido ni un centímetro. Si alguien se pregunta por qué existe algo en lugar de nada y tú le respondes que existe algo porque Dios ha hecho ese algo, entonces esa persona que lo que le sorprendía es la existencia misma de cualquier cosa, pues si esa persona es coherente te preguntará por qué existe Dios en lugar de nada. Y si tú consideras que la existencia de cualquier cosa que exista requiere una explicación, seguirás teniendo que explicar por qué existe Dios. Y por supuesto nos servirán explicaciones consistentes en alegar que Dios es eterno o que Dios es un ser lógicamente necesario en lugar de contingente, a menos que se pueda demostrar por qué Dios es lógicamente necesario y no contingente. Bien, pues dicho esto, que como digo, tiene que ver con el tema del vídeo, y lo veremos más tarde, vamos a volver a la cuestión de la complejidad y el orden en la materia, y a esa parte de los creacionistas que, en principio, no exigiría un diseñador inteligente para explicar la existencia de cualquier cosa. Por ejemplo, no la exigiría para una roca homogénea o para una roca heterogénea desordenada, que bien podrían ser el fruto de fenómenos aleatorios carentes de inteligencia, pero sí que exigiría ese diseñador inteligente para cuerpos complejos y ordenados, como la rana o como el reloj. Entonces, volviendo a este tema, partimos de la base de que los cuerpos que presentan un alto nivel de complejidad y orden
requieren una explicación, dado el hecho de que la tendencia general en el universo es hacia el desorden, el caos y la entropía. Y creo que la famosa analogía del relojero de el filósofo William Paley del siglo XVIII lo explica bastante bien, es decir, muestra bastante bien cuál es el modo de pensar del defensor del diseño inteligente. Esa analogía de William Paley expresa lo siguiente: al observar un mecanismo tan sencillo como un reloj, a nadie se le ocurre dudar que este es el producto de una creación, que es el resultado de un trabajo intencional. A ninguna persona en su sano juicio se le puede ocurrir pensar que un mecanismo como el del reloj, con sus engranajes dentados, su solenoide y su bobina, dispuestos de manera precisa entre sí para funcionar y medir el tiempo, es consecuencia de una sucesión de casualidades que progresivamente han ido dando forma a sus partes y que, además, han dado con el acople entre sí de dichas partes para dar con la función deseada. Nadie que no esté loco puede pensar que un reloj es consecuencia del azar. Así pues, ¿quién puede pensar que un organismo como el humano, mucho más complejo que el de un reloj, es producto del azar? A ninguna persona razonable se le puede ocurrir negar que todo ser vivo, con sus partes dispuestas entre sí idóneamente, cada una cumpliendo su función, su finalidad, interdependientes entre sí, es el producto de un artesano sumamente hábil y poderoso que nos concibió. Nadie en su sano juicio puede dudar que somos criaturas de Dios. En esta analogía, William Paley nos da a entender que, a diferencia de lo que decía Leibniz, a quien le sorprendía la mera existencia de algo, sea lo que sea, aunque fuera algo simple o algo desordenado, lo que a William Paley le sorprendía era la existencia de algo complejo y ordenado. Nos pone como ejemplo un reloj, que es un objeto artificial, y lo compara con cualquier forma de vida, que es claramente mucho más compleja que el reloj, sugiriendo que si el reloj ha sido diseñado por un ser inteligente, lo lógico es pensar que la forma de vida también ha sido diseñada por un ser inteligente. Por supuesto, William Paley expuso esta analogía mucho antes de que Darwin plantease su teoría de la evolución por selección natural. Y por eso, a Paley, como vemos en el texto, solo se le ocurrían dos alternativas posibles para explicar la complejidad y el orden. Una alternativa era el azar y otra era el diseño inteligente. Y por supuesto, Paley descarta totalmente el azar por considerarlo absurdo y tremendamente improbable. Y evidentemente tendría razón en que las probabilidades de que por un choque aleatorio de partículas se forme algo tan ordenado como un reloj o como una rana pueden considerarse ridículas. Así que solo queda la alternativa del diseño inteligente. Y claro, William Paley sabía positivamente que los relojes son construidos por relojeros, es decir, por diseñadores inteligentes. Y esto lo sabemos porque conocemos a los diseñadores inteligentes, es decir, conocemos el objeto complejo, en este caso el reloj, y conocemos al diseñador inteligente que lo ha creado, porque hemos visto relojeros y sabemos que los relojeros pueden construir relojes. Y por lo tanto, deduce que esa es también la explicación para la complejidad de los propios seres vivos, un diseñador inteligente. Lo primero que me veo obligado a señalar aquí es que el razonamiento de William Paley es una falacia lógica, o por lo menos lo es si con ese razonamiento pretende llevarnos a conclusiones absolutas, porque su razonamiento consiste básicamente en decir: sabemos que hay algunos objetos complejos y ordenados que son el fruto de un diseño inteligente, por ejemplo el reloj. Por lo tanto, todo lo que es complejo y ordenado, todo
debe ser el fruto de un diseño inteligente. Y obviamente el hecho de que sepamos que algunos objetos complejos y ordenados son el fruto de un diseño inteligente no implica necesariamente que todo lo que es complejo y ordenado tenga que ser el fruto de un diseño inteligente. Es cierto que el diseño inteligente es una explicación para que la materia presente una forma compleja y ordenada, pero no tiene por qué ser la única explicación. Y este es el punto en el que se quedan muchos creacionistas. Simplemente, pues, han concluido que efectivamente el diseño inteligente es una explicación para que un cuerpo presente orden y complejidad, y desde ese punto le imponen a los evolucionistas la carga de la prueba. De manera que si los evolucionistas no les dan todas las pruebas que ellos exijan, quedará por defecto demostrado que la única explicación es el diseño inteligente. Pero como decía, hay un problema muy grande con el razonamiento del diseño inteligente. Y es que si bien razonamientos como los de William Paley se basan en la constatación de que sabemos que hay algunos objetos complejos que son el fruto de un diseño inteligente, de la misma manera yo puedo afirmar, en base a la observación empírica de la realidad, que todos los diseñadores inteligentes que conocemos son a su vez cuerpos físicos complejos y ordenados. Y aquí viene el error más trágico de la argumentación creacionista y de la argumentación del diseño inteligente. Lo trágico para el argumento creacionista es que esta segunda afirmación está sustentada sobre evidencias mucho más fuertes que la primera afirmación. Porque en el caso de la primera afirmación, pues sí, es verdad que algunos objetos complejos sabemos que han sido diseñados por diseñadores inteligentes. Pero en el caso de la segunda, la realidad es que no me podéis dar ni un solo ejemplo constatable y comprobable empíricamente de inteligencia que no tenga un soporte material complejo y ordenado. Es decir, todos los ejemplos de entidades inteligentes que me podéis dar son los ejemplos, pues, de animales inteligentes como nosotros. Todos requieren que esa inteligencia tenga un soporte físico, por ejemplo, un cerebro físico. Y ese soporte físico es siempre, sin excepción, una entidad compleja y ordenada. Siempre es materia en una disposición ordenada y compleja. Ya de entrada tenemos que empezar diciendo que no me podéis mostrar ni un solo ejemplo de una inteligencia inmaterial, que es una de las características que se afirma en el caso de Dios. Es decir, no me podéis dar un ejemplo de una inteligencia sin un cuerpo físico, una inteligencia fantasma que no esté sustentada por una base hecha de materia tangible. Pero además, dejando de lado la cuestión de lo material y lo inmaterial, el caso es que dentro de lo material tampoco me podéis dar ningún ejemplo de inteligencia que no esté sustentada por una materia en forma compleja. Por ejemplo, la piedra homogénea que poníamos como ejemplo de cuerpo simple no tiene inteligencia. Que nosotros sepamos no es inteligente y por supuesto no ha mostrado ser capaz de diseñar nada. No existen piedras que diseñen cosas. Las piedras no fabrican relojes, por ejemplo. Así que la única evidencia empírica que tenemos de entidades inteligentes que nosotros sepamos es la de cuerpos físicos complejos. Y por lo que sabemos, solo los cuerpos físicos complejos pueden llegar a ser diseñadores inteligentes. Bien, así que tendríamos estas dos afirmaciones. La primera es la que sostendría William Paley o cualquier partidario del diseño inteligente o del creacionismo, que es la afirmación de que todos los cuerpos complejos y ordenados son la obra de un diseñador inteligente. Es decir, desde su lógica no se explica cómo es posible que un cuerpo presente un alto grado de orden y complejidad sin ser la obra de un diseñador inteligente. Y como hemos dicho, esta afirmación solo se sustenta en la observación de que algunos
cuerpos complejos y ordenados son la obra de un diseñador inteligente. Y en segundo lugar tenemos esta otra afirmación que yo sostendría con mucha seguridad, y es la de que todos los diseñadores inteligentes son, a su vez, cuerpos complejos y ordenados. E insisto en que esta afirmación tiene una base mucho más sólida que la primera, porque en este caso no solo son algunos, en este caso todos los ejemplos que conocemos de diseñadores inteligentes son entes con cuerpos complejos y ordenados. Bien, entonces, por lógica formal, sabemos que las dos afirmaciones no pueden ser simultáneamente ciertas, porque si las dos afirmaciones fueran verdaderas, eso nos llevaría a una regresión al infinito. Si tenemos un objeto complejo y ordenado, y aplicando la primera afirmación, deducimos que necesariamente tiene que haber sido creado por un diseñador inteligente, entonces, aplicando la segunda afirmación, mucho más sólida, concluiremos que ese diseñador inteligente tiene que ser, a su vez, un cuerpo complejo y ordenado. Pero entonces volvemos a aplicar la primera afirmación y vemos que ese cuerpo complejo y ordenado necesita otro diseñador inteligente. Y ese diseñador inteligente necesita tener otro cuerpo complejo y ordenado, y otro diseñador, y otro cuerpo complejo, etcétera, etcétera, hasta el infinito. Así que, por lo tanto, como estas dos afirmaciones no pueden ser ciertas simultáneamente, porque eso nos lleva a una absurda regresión al infinito, si una de las dos afirmaciones es cierta, la otra tiene que ser falsa. Y hemos visto que de las dos afirmaciones, la que tiene una base más sólida es la segunda. Lo más sólido, lo más constatable por la evidencia empírica, es que los seres inteligentes son siempre cuerpos físicos complejos. Todas las evidencias de inteligencia que tenemos están sustentadas sobre cuerpos materiales complejos. E incluso tenemos un alto nivel de evidencia respecto a cómo la conciencia está conectada con el funcionamiento físico del cerebro, que es un órgano material que presenta un alto nivel de orden y de complejidad. Por ese motivo yo descarto totalmente esta primera afirmación. En base a la evidencia considero imposible que todos los cuerpos complejos y ordenados sean el fruto de un diseñador inteligente, y por lo tanto tiene que haber otra explicación para la complejidad y el orden. Y aquí es donde entra la selección natural de Darwin, que se nos presenta como esa alternativa que forzosamente tiene que existir. Y el hecho de que yo considere bastante razonable y bastante plausible y probablemente totalmente cierta la evolución por mediación de la selección natural tal y como la presenta Darwin, ni siquiera todavía se basaría en este tipo de pruebas o evidencias paleontológicas que, como he dicho al principio del vídeo, ayudan mucho, refuerzan mucho su teoría, pero ni siquiera todavía tenemos que llegar a esas pruebas para verla como una alternativa plausible. Hay otras constataciones mucho más fáciles de observar porque las vemos en nuestro día a día, sin tener que confiar todavía en lo que nos digan los paleontólogos o la inmensa mayoría de la comunidad científica. Y estas constataciones, que podemos ver por nosotros mismos, serían las siguientes. Primera constatación: las formas de vida se reproducen. Esto lo podemos ver con nuestros propios ojos. Y si os fijáis, es una de las muchas cosas que distingue a los objetos inanimados, carentes de vida, como por ejemplo las piedras, o también como por ejemplo los relojes, que son complejos y son ordenados, pero no se reproducen. En cambio, las formas de vida sí que se reproducen, y esto lo podemos ver. Segunda constatación: cada nuevo ser vivo hereda características del ser vivo antecesor. Esto también lo podemos ver con nuestros propios ojos. Todo nuevo ser vivo que nace ha heredado características del ser vivo que lo ha hecho nacer. Tercera constatación: cada nuevo ser vivo es distinto a sus antecesores. Esta constatación no es contradictoria con la anterior. Es decir,
Si bien cada nuevo ser vivo hereda características de sus antecesores, también es cierto, especialmente desde que hay reproducción sexual, que cada nuevo ser vivo no es una copia idéntica de ninguno de los seres vivos que lo antecedió. Cada nuevo ser vivo no es un clon exacto del ser vivo antecesor, especialmente en el caso de la reproducción sexual, porque en este caso cada ser vivo es la mezcla de la información genética de dos seres vivos distintos, un macho y una hembra. Así que ningún ser vivo es una copia genética idéntica ni a su padre ni a su madre. Esto implica una cuarta constatación, que es que en cada nueva generación hay pequeños cambios respecto a la anterior. Y entonces, simplemente por lógica, podemos llegar a una quinta constatación que es inevitable. Y es que esos pequeños cambios que se dan en cada nueva generación pueden ser beneficiosos, pueden ser irrelevantes o pueden ser perjudiciales para la supervivencia y reproducción del ser vivo en el entorno en el que se encuentre. Solo hay estas tres opciones, no hay más. Y evidentemente esto nos lleva también a concluir que aquellos seres vivos que presenten cambios beneficiosos para su supervivencia y reproducción tendrán más probabilidades que sobrevivir que los que presenten cambios irrelevantes o perjudiciales para su supervivencia y reproducción. Por lo tanto, lógicamente, generación tras generación, los cambios tenderán a adaptar a los seres vivos al entorno en el que se encuentren, haciéndolos más aptos para su supervivencia y reproducción. Y claro, en este caso estamos hablando de pequeños cambios. Y de hecho hay bastantes creacionistas y partidarios del diseño inteligente que apoyan esto que se llama microevolución, entre otras cosas porque hay constatación de la microevolución, en ejemplos como el de la mosca de la fruta, su adaptación a la oscuridad, etc. Pero claro, si se acepta la microevolución, que no solo es constatable por las evidencias experimentales, sino por este razonamiento lógico sin fisuras que acabo de exponer aquí, basado en la observación que cualquier persona puede hacer de la realidad, repito, si se acepta esta microevolución, se está aceptando que generación tras generación hay pequeños cambios que adaptan a los seres vivos a su entorno, haciéndolos mejores, más aptos para reproducirse y para sobrevivir. Y si se aceptan estos pequeños cambios, se ha de aceptar que una acumulación de millones de pequeños cambios puede equivaler a un gran cambio. Si a mí alguien me da un libro y cambio una letra de ese libro, habré hecho un cambio muy pequeño. Pero si 1 millón de personas cambian 1 millón de letras de ese libro, pues el libro será totalmente distinto. Será otro libro que no tenga nada que ver. Y por supuesto, para constatar que ha habido millones de pequeños cambios, hace falta aceptar lo que las evidencias científicas también señalan, que es que la antigüedad de la Tierra es de miles de millones de años y la antigüedad de la vida también es de miles de millones de años. Y también hay otro punto que podríais cuestionarme, que es no la evolución, cuyo proceso he explicado, y creo que las evidencias la corroboran totalmente, sino la abiogénesis, es decir, el cómo empieza la vida, cómo empieza a existir esa forma de materia ordenada que empieza a reproducirse. Por supuesto, esto también ha sido explicado. Se ha explicado en qué manera se replicaban las primeras moléculas autorreplicantes, que constituyen el origen de la vida y cuya autorreplicación puede explicarse por procesos químicos totalmente mecánicos que no necesitarían ninguna inteligencia diseñadora. Y si este es el punto en el que discrepáis, pues ya lo hablaremos en otro vídeo, porque creo que este vídeo ya es bastante largo. Bien, espero que os haya interesado lo que he comentado. Si os ha gustado, dadle like. Si os gusta este contenido, suscribíos y dadle a la campanita. Y hasta el próximo vídeo.